¿Hasta qué punto puede algo dentro de ti cambiar lo que eres? No hablaremos solo de microbiología. Esto trata de ti, de lo que ocurre dentro de tu cuerpo, de tu mente y de lo que influye en tu camino sin que lo percibas. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que interpretas tus emociones, sobre todo, tus elecciones. Bienvenidos al mundo invisible de los parásitos cuando tus pensamientos no son tuyos. A veces actuamos sin saber por qué. Reaccionamos con rabia, con miedo o tomamos decisiones que más tarde no reconocemos como nuestras. Nos decimos que fue un mal día, que estamos estresados. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si dentro de nosotros existiera una inteligencia externa, antigua, silenciosa, capaz de empujar nuestros pensamientos en direcciones que no hemos elegido? Los antiguos la llamaban posesión. Hoy la ciencia prefiere llamarla manipulación biológica, porque aunque parezca ciencia ficción, existen organismos reales que habitan cuerpos ajenos, no solo para sobrevivir, sino para controlar. No lo hacen por maldad, lo hacen por necesidad, porque su ciclo de vida depende de que otros seres pierdan el control. Uno de los más inquietantes es Toxoplasma gondii. Este protozo microscópico infecta a casi un tercio de la humanidad, pero su verdadera historia comienza en una rata. Cuando este parásito entra en su cuerpo, algo cambia. La rata pierde el miedo al gato y no solo eso, empieza a sentirse atraída por él. Se acerca, lo busca y entonces es devorada. El ciclo se completa porque Toxoplasma solo puede reproducirse dentro del intestino del felino. Una manipulación perfecta, un suicidio inducido. En humanos el parásito también deja huella. Estudios han vinculado su presencia a cambios sutiles pero inquietantes. Mayor impulsividad, atracción por el riesgo, incluso brotes psicóticos. Y entonces la pregunta ya no es científica, sino profundamente personal. ¿Y si aquello que creemos parte de nuestro carácter no es realmente nuestro? En lo profundo de la selva, otro organismo lleva esta idea aún más lejos. Se trata del Cordyceps unilateralis, un hongo que infecta a las hormigas, entra en su cuerpo y toma el control. Literalmente la obliga a trepar a una hoja específica, a una altura precisa. Allí la inmoviliza y mientras el cuerpo de la hormiga muere, una nueva forma de vida brota de su cráneo. Lo más perturbador no es el acto, sino la precisión. Es como si el hongo supiera exactamente qué hacer, como si tuviera un mapa, un diseño de control que no nace de la víctima, sino del invasor. Estas historias pueden parecer lejanas, curiosidades del mundo animal, pero la línea que separa a una hormiga de un ser humano es más delgada de lo que creemos. Porque si un microorganismo puede borrar el miedo en un roedor, si puede controlar el cuerpo de un insecto, ¿qué impide que algo parecido ocurra en nosotros? En todos estos casos, el cuerpo ya no obedece a su dueño, obedece a un plan invisible y entonces una sensación comienza a emerger. ¿Y si algunas emociones no fueran más que instrucciones disfrazadas? ¿Y si la tristeza recurrente, la ira que te desborda o incluso la voz interna que te sabotea no fueran realmente tuyas? En muchas culturas chamánicas se habla de entidades oscuras que se alimentan del sufrimiento, formas sin forma que habitan el campo energético de las personas y las agotan desde dentro. Y aunque la ciencia aún no puede medir estas presencias, si comienza a reconocer otra cosa, que los parásitos cuando alteran la microbiota, el sistema inmune o el sistema nervioso, también alteran el estado emocional. ¿Dónde acaba entonces el cuerpo y empieza la conciencia? ¿Hasta qué punto lo que sentimos, pensamos o decidimos está libre de interferencias? Si hay organismos capaces de convertir el miedo en deseo, si hay hongos que reescriben el comportamiento, ¿no deberíamos al menos cuestionar cuánta de nuestra voluntad es realmente libre? Porque quizás el verdadero control no venga de afuera, sino de algo que ya vive en nosotros.
Y si ese es el caso, el siguiente paso es inevitable: mirar hacia el lugar donde lo emocional y lo biológico se conectan. Un lugar que la ciencia ya empieza a llamar el segundo cerebro, nuestro intestino. En él habitan millones de microorganismos, muchos necesarios, otros quizás no tanto. Y lo que allí ocurre no solo afecta tu digestión. Podría estar decidiendo cómo te sientes, incluso cómo interpretas tu vida. A lo largo de la historia, la espiritualidad ha sostenido que el alma es pura, inalterable, intacta, pero también ha advertido que su expresión, aquello que se manifiesta a través del cuerpo y la mente, puede contaminarse como un canal limpio atravesado por una interferencia. Y aquí es donde la ciencia moderna, sin proponérselo, empieza a contar la misma historia. Solo que en lugar de interferencias, la ciencia habla de microbiota, de bacterias, hongos, virus, de millones de organismos que habitan dentro de ti y que no solo procesan alimentos, sino también estados de ánimo. En los últimos años se ha descubierto que el intestino no es solo un órgano digestivo, es un cerebro, un sistema nervioso complejo con más de 100 millones de neuronas, capaz de enviar señales al cerebro superior, capaz de influir en tu forma de sentir. Cuando ese sistema se desequilibra por alimentación, estrés, medicamentos o infecciones, también se desequilibra tu mente. Aumentan la irritabilidad, la ansiedad, la tristeza sin motivo aparente y entonces el alma queda atrapada en un vehículo alterado. Lo que sentimos ya no es reflejo de nuestro centro, sino eco de un sistema intoxicado. Aquí es donde los parásitos físicos juegan un papel silencioso pero profundo. Algunos de ellos, como ciertos gelmintos, pueden alterar el sistema inmune. Otros modifican la producción de neurotransmisores y lo hacen desde el intestino, desde un lugar que no pensamos, pero que influye en todo. Cuando este ecosistema interno se altera, incluso la percepción del yo se desfigura. No por trauma psicológico, no por debilidad espiritual, sino por una cascada de reacciones bioquímicas que modifican cómo interpretas el mundo y cómo te interpretas a ti mismo. En personas sometidas a trasplantes de microbiota fecal, un procedimiento donde se reemplazan las bacterias intestinales. Los cambios son inmediatos. Mejoras cognitivas, mayor estabilidad emocional, recuperación de la claridad mental. Algunos incluso relatan sensación de volver a ser ellos mismos, como si el alma de pronto hubiera recuperado el control de su vehículo. Esto nos obliga a replantearlo todo. Porque si la tristeza puede ser provocada por una bacteria, si la ansiedad puede nacer en el intestino y no en el corazón, ¿cómo sabemos que lo que sentimos nos pertenece? ¿Cuántas emociones que nos gobiernan son en realidad interferencias, residuos químicos o desequilibrios ajenos al alma, pero instalados en el cuerpo? Tal vez no somos nosotros los que estamos fragmentados y por eso desde hace siglos, tanto sabios espirituales como sanadores tradicionales insisten en algo que hoy vuelve a tener sentido. Si quieres escuchar tu verdadera voz interior, limpia el canal, vacía el cuerpo de lo que no le pertenece, purifica el vehículo, porque solo entonces el alma puede hablar. Como decía Gurdjieff, místico y maestro del autoconocimiento del siglo XX, no todas tus emociones son tuyas. Algunas fueron instaladas, otras adoptadas. Solo lo que nace del silencio te pertenece y hoy incluso la ciencia lo reconoce. El eje intestino-cerebro representa una vía bidireccional por la cual la microbiota puede modular el comportamiento y la emoción. Y entonces la pregunta cambia. No es por qué me siento así, es esto que siento realmente soy yo. Mucho antes de que existieran microscopios, ya se hablaba de invasiones, no físicas, sino invisibles. Las antiguas culturas sabían que el cuerpo no era un espacio vacío, que dentro y alrededor de cada ser humano podían habitar presencias no reconocidas, energías que no eran propias, pero que operaban como si lo fueran. En las tradiciones chamánicas de América, por ejemplo,
Se describe como ciertos espíritus pueden adherirse al campo energético de una persona, no con cadenas, sino con hambre. Hambre de emociones densas. Dolor, miedo, rabia. Y mientras esa energía siga fluyendo, ellos siguen alimentándose. En algunas ceremonias de sanación, los chamanes relatan visto formas oscuras adheridas a sus pacientes, no siempre con forma demoníaca, sino como larvas, como sombras, fragmentos sucios del pasado emocional. Lo que en la biología moderna llamaríamos un parásito. En el lenguaje energético se presenta como una emoción estancada que ha cobrado vida. El budismo tántrico también lo entendió así. Allí se habla de larvas mentales ocesas, pensamientos no observados, deseos desbordados, apegos no resueltos. Cuando no se ven con conciencia, se incrustan en la mente, se repiten y amplifican y con el tiempo empiezan a operar por nosotros. No buscan nuestra evolución, buscan mantenerse activos y lo hacen generando confusión, compulsión y sufrimiento, porque esa es su fuente de alimento. En el gnosticismo, una antigua corriente espiritual previa al cristianismo oficial, se hablaba de los arcontes, entidades del plano sutil, nacidas del error, que buscan manipular la percepción humana. No toman el cuerpo, toman la mente, insertan pensamientos, distorsionan recuerdos y alejan al alma de su origen. Y aunque para muchos esto suene simbólico o esotérico, la comparación con los parásitos biológicos es inquietantemente cercana. Ambos infiltran, ambos manipulan, ambos se benefician del desequilibrio. En cada una de estas tradiciones, ya sea en el lenguaje del chamán, del monje tántrico o del gnóstico, hay una advertencia común. No todo lo que piensas eres tú. Y si no somos conscientes de ellas, actuamos en su nombre. De alguna manera, todas estas enseñanzas nos dicen lo mismo, que lo que no ha sido visto, integrado o sanado, se convierte en un huésped silencioso, un parásito del alma. Y aquí la frontera entre lo físico y lo espiritual vuelve a difuminarse. Porque si un organismo puede entrar en el cuerpo y alterar la conducta, ¿qué impide que una emoción no sanada haga lo mismo en la conciencia? A veces la conciencia está presente, pero no puede expresarse, no porque le falte luz, sino porque el canal está bloqueado. Y cuando eso ocurre, no hablamos de error, sino de misterio. En este tramo del camino, nos acercamos con respeto a una condición compleja, no para explicar ni para reducir, sino para observar, para abrir una puerta a la posibilidad. En los últimos años, ciertos estudios han explorado la relación entre el estado del sistema digestivo y el comportamiento en personas dentro del espectro autista. En muchos de estos casos se ha observado un desequilibrio notable en la microbiota intestinal, lo que se conoce como disbiosis. Este desequilibrio no afecta solo a la digestión, también se ha relacionado con inflamaciones persistentes y con una alteración en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, esa membrana que protege el cerebro de sustancias externas. Cuando esa barrera se debilita, ciertos compuestos que normalmente no deberían llegar al sistema nervioso central pueden atravesarla. Y esto en algunas personas podría interferir con la forma en que perciben, procesan o expresan la realidad. No hablamos aquí de una causa única ni de una verdad absoluta. El autismo es diverso, complejo y profundamente personal, pero sí hay patrones fisiológicos que se repiten lo suficiente como para merecer ser explorados con seriedad y sin prejuicios. No como una explicación definitiva, sino como una invitación a mirar también el cuerpo cuando se busca comprender la mente. Algunos investigadores han comenzado a probar en contextos clínicos muy controlados tratamientos basados en el trasplante de microbiota fecal. Y aunque los resultados aún están en fases preliminares, en algunos casos se han registrado cambios notables, como, por ejemplo, una mayor estabilidad emocional, mejora en la interacción social y más apertura en la comunicación, no en todos. Y no es la única solución,
pero sí en lo suficientes como para hacernos una pregunta distinta. ¿Y si la conciencia siempre estuvo presente, pero el cuerpo no le permitía expresarse con libertad? Desde la espiritualidad esta idea no resulta ajena. Muchas tradiciones enseñan que el alma escoge su camino, sus experiencias, incluso las condiciones con las que entrará en esta vida, no como castigo, sino como escenario de evolución. Pero también afirman que si el cuerpo está saturado, inflamado o agitado, puede convertirse en un espacio difícil para que la conciencia fluya con claridad. Y eso no hace que el alma sea débil ni menos luminosa, solo más silenciosa, más sutil, a veces menos comprendida. Tal vez lo que llamamos condiciones en algunos casos un lenguaje distinto, una forma de percepción y de expresión que no sigue los esquemas conocidos y que por eso nos obliga a mirar más allá de los síntomas, más allá del diagnóstico, a conectar no solo desde la mente, sino desde el alma. La ciencia observa el intestino, la espiritualidad observa la vibración y tal vez ambas están empezando a coincidir en algo esencial. Cuando el cuerpo encuentra armonía, cuando el entorno no agrede, sino acompaña, algo se libera y lo que parecía contenido comienza a mostrarse. Pero no basta con comprender lo que nos habita. Hay que saber cómo soltarlo, reconocer la presencia de interferencias biológicas, emocionales, energéticas. Es solo el primer paso. Lo esencial es preguntarse desde lo más hondo, ¿qué hago ahora con esto? Primer movimiento, el problema no eres tú. En el fondo, todos hemos sentido alguna vez esa extraña desconexión. Sabemos lo que queremos, pero actuamos distinto. Sentimos algo verdadero, pero no logramos sostenerlo. Es como si una capa invisible enturbiara todo. La voluntad, la emoción, la claridad. A veces lo llamamos bloqueo, a veces ansiedad o simplemente una sensación de no estar en nosotros. No soy yo mismo. Y tal vez no sea un fallo interno, quizás sea una acumulación. Porque el cuerpo como un contenedor guarda más de lo que creemos. Y cuando ha pasado por años de estrés, de alimentación artificial, de ruido mental, de emociones no digeridas, de heridas abiertas, ese contenedor se llena, se congestiona y lo que antes fluía con naturalidad, ahora se estanca. Segundo movimiento, la limpieza física. Abrir espacio en el cuerpo. El cuerpo es el primer templo. Es el canal a través del cual se manifiesta todo lo demás. Y cuando está sobrecargado, cualquier intento de claridad espiritual se vuelve difuso. Limpiar el cuerpo es, por tanto, limpiar también el canal por donde se expresa el alma. Un primer paso poderoso es el ayuno, no como moda, sino como una práctica milenaria. Permitir que el cuerpo descanse de la digestión constante es una forma de reiniciar los sistemas internos. Cuando dejamos de sobrecargarlo, el sistema nervioso se calma y con ello la conciencia se afina. Incluso periodos breves de ayuno intermitente pueden ser profundamente restauradores, pero más allá del ayuno hay una verdad esencial que rara vez se dice con claridad. Ciertos alimentos no solo nos debilitan, sino que alimentan directamente a los parásitos, hongos y bacterias que alteran nuestra química interna. El azúcar refinada es uno de los principales combustibles para estas formas de vida. No solo alimenta la adicción emocional, sino que crea un entorno perfecto para que proliferen microorganismos que generan inflamación, toxicidad y desequilibrio. Las harinas blancas, sobre todo las ultraprocesadas, actúan de forma similar, se convierten rápidamente en glucosa, acidifican el sistema y comprometen la salud intestinal. Reducir o eliminar estos alimentos no es un acto restrictivo, es un acto de limpieza profunda, un corte directo con lo que perpetúa la congestión interna y con ese gesto ya se abre una nueva dirección. En paralelo, hay plantas que pueden ayudarnos a limpiar desde dentro. El ajo, por ejemplo,
en su forma cruda o en tintura, actúa como antifúngico y antiparasitario. El clavo de olor, con sus propiedades intensas, ayuda a eliminar larvas intestinales. El NM regula la microbiota y fortalece el sistema inmune. La semilla de pomelo limpia de forma profunda, mientras que la tierra de diatomeas actúa como un barrido intestinal suave. No se trata de tomarlo todo a la vez. Lo esencial es escuchar, observar necesita el cuerpo, sentir qué alimentos pesan y cuáles alivian. La intuición corporal es parte del proceso y esta limpieza puede sostenerse con gestos cotidianos. Un vaso de agua tibia con limón al despertar, alimentos fermentados o probióticos naturales para restaurar la flora intestinal, baños de sal o barro para descargar. Más horas de sueño para reparar, incluso algo tan simple como dejar de comer frente a pantallas. Cada una de estas acciones, aunque parezca pequeña, ayuda a reorganizar la energía vital. Tercer movimiento, limpieza energética. La frecuencia que nos habita. No todo lo que cargamos está en el cuerpo físico. También llevamos impresiones invisibles, densidades sutiles, frecuencias que no se ven, pero se sienten. A veces no sabemos por qué nos sentimos pesados o por qué salimos agotados de ciertos lugares o personas. Son señales de un campo energético saturado y ese cuerpo sutil también necesita ser limpiado. La respiración consciente es una de las llaves más directas. Tan solo 10 minutos al día sin estímulos externos pueden abrir espacios más profundos que una jornada de introspección. Inhalar durante 4 segundos, sostener durante 4, exhalar en 6 y pausar durante 2. Un ritmo simple que regula el sistema nervioso y libera tensión emocional. El sonido es otro recurso profundo. Mantras, cuencos, música afinada a 432 o 528 Hz. Cuando el sonido está alineado, no solo escuchamos, el cuerpo vibra distinto, el campo energético se reordena, el ruido interno disminuye. También el movimiento puede ser medicina, no necesariamente posturas complejas. A veces lo que limpia es moverse con libertad, danzar sin estructura, caminar descalzo, sacudir el cuerpo con intención. Lo importante no es la forma, es permitir que la energía se mueva y luego están los elementos. El fuego puede transformar lo viejo en humo. Escribir lo que queremos soltar y quemarlo puede ser un acto poderoso. El agua, en una ducha hecha con presencia, puede lavar más que la piel. El aire cuando soplamos hacia afuera lo que ya no queremos pensar. La tierra cuando volvemos a ella, tocándola con los pies o con las manos, descargando el exceso y recordando la base. Nada de esto es complicado. Lo invisible no requiere complejidad, solo requiere presencia. Cuarto movimiento. Cuando todo comienza a cambiar, ¿cómo sabrás que estás limpiando de verdad? Porque lo notarás, no en grandes revelaciones, sino en pequeños actos cotidianos. Tu mente se vuelve más tranquila, ya no reaccionas tan rápido. Dejas de caer en patrones emocionales que antes te arrastraban. Reconoces que ciertas culpas no eran tuyas. Sientes que algo respira distinto adentro. La inspiración vuelve. La energía se ordena. No te conviertes en alguien distinto, solo dejas de sostener lo que no eres. Al llegar aquí no necesitas más teorías, solo comprensión. Mucho de lo que sentías como tuyo quizás no lo era. Eran cargas acumuladas, interferencias, hábitos adoptados sin conciencia. Pero cuando limpias el cuerpo, cuando la energía se aclara, algo dentro se acomoda en silencio. Ya no reaccionas igual. Volver al centro no requiere esfuerzo, requiere honestidad. Ese es el verdadero poder, no dominar lo externo, sino recuperar la dirección interior.
Si algo de este viaje ha resonado contigo, no lo pienses demasiado. Llévalo a la práctica. Una decisión, un gesto, una respiración distinta pueden marcar el inicio de un cambio real. El resto se acomoda solo.